Voy a leer un pasaje que está en Hechos 2, 36 al 38. Si tienes tu Biblia, puedes encenderla y ir a la versión NBI de Hechos 2, 36 al 38. Lo que no dije, muy relevante, por no leer todo el aviso, es que quienes van a liderar este grupo es Ricardo y Caro. Ricardo Jaña y la Carito Mena. ¿Los conocen? Para que se pónganse de pie. Nadie los está mirando, pónganse de pie. Son lo más lindo que hay también. Así que con ellos van a estar en esto, ¿ya? Y son lo máximo. Ahora vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, 36 al 38. Esto es Pedro hablando, dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que en este capítulo 2, David estuvo compartiendo de Hechos 2. Lo que acaba de ocurrir es que vino el Pentecostés, que es el Espíritu Santo que descendió y que vino como lengua de fuego sobre los apóstoles. Y entonces cuando estaban ahí, los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas y quedó la patada en el lugar así encendido. Y la gente que había ahí eran judíos, pero de distintas naciones. Y se habían reunido todos en ese lugar. Y entonces cuando ellos comenzaron a escuchar que las personas que estaban ahí hablaban en otros idiomas y en los idiomas nativos de ellos, quedaron sorprendidos. O sea, es como que acá nosotros comenzáramos a hablar en, no sé, en coreano. Y otros empiezan a hablar en hindú. Y otros empiezan a hablar en francés. Y la gente está acá, visitas de todas partes del mundo, y dicen: ¿por qué los escucho hablar en mi propio idioma? Si eso no debiera pasar. Así que la gente estaba muy sorprendida de esto. Y entonces Pedro comenzó a explicarles de qué se trataba esto. Y lee en Hechos 2, 17, 21 dice: sucederá que en los últimos días, está citando al profeta Joel, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. No sueños, sueños. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces cuando habla del Señor y de salvación, todo el pueblo que está ahí queda cautivado por esto. Y entonces continúa diciéndole: y Jesús vino como el enviado de Dios e hizo milagros, señales en medio de ustedes. Aún así terminaron clavándolo en una cruz. Sin embargo, dice, Dios lo resucitó y nosotros somos testigos de esto. Entonces viene el texto que leímos recién. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y cuando oyeron esto, se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Es muy importante entender que la audiencia a quien Pedro le está hablando son todos judíos. Por lo tanto, aunque vienen de distintas naciones, todos ellos entienden perfectamente lo que significa las palabras que Pedro está lanzando. Cuando escuchan la frase: todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos, y luego les dice que es este Jesús, aquel Señor, ellos entienden lo que eso significa. Pero además les dice que Jesús es el Mesías. Y para nosotros quizá puede no significar mucho, o quizá como ya estamos en la iglesia, algo entendemos de lo que significa el Mesías. Pero para ellos era algo que conocían perfectamente y que lo conocían desde muchísimos años, desde generaciones tras generaciones, y sabían el peso
que tenía esa palabra. Entonces es importante entender esto porque hace un par de días atrás estaba con unos amigos apoderados del colegio de mis hijas. Estábamos juntos y estábamos conversando de hacer una celebración. Y en un minuto les digo, ¿saben qué? Hagamos un malón. Un malón. Y entonces había unos argentinos ahí que dijeron, ¿un qué? Un malón. ¿Qué es eso? Un malón, po. Estas cosas que se hacen. ¿Quiénes no tienen idea de lo que significa un malón? Un malón. Ok. Si tú eres extranjero y no sabes lo que es esto, está muy bien. Si tú eres chileno y tienes menos de 30, también está bien. Pero si eres de mi generación para arriba y no sabes lo que es un malón, me voy a apuntar con el de porque dio unas manos. Un malón es una fiesta. Y todos llegan con algo, todos cooperan. Entonces todos son parte de eso. Y eso es un malón. Entonces, hoy hacemos algo así, pero en vez de que el dueño de casa corra con todos los gastos, ¿qué hacemos? Hacemos un malón. Cada uno llega con cosas. Entonces hay palabras que tienen significado para algunos, por la cultura, pero para otros no. Grosso. O sea, los que tenemos más de 40, grosso. Esto es grosso. Y era un chicle. La única persona menos de 40 que dice grosso es David. Porque sus hermanos eran mayores de 40. Así que lo marcaron. Grosso. Yo cuando lo escucho decir grosso, no digas eso tú. No es tuyo. Grosso. Mira, voy a hacer la última nada más para que avancemos. ¿Por qué no te pones un blue? Esa chica es antigua. Un blue. ¿Qué es eso? Era poner un lento, porque en nuestras fiestas cuando éramos cabros se ponían lentos. Que lentos son canciones lentas. Y era lo que uno esperaba toda la noche. Pero si eso te pillaba sin pareja, era terrible. Entonces uno trabajaba toda la noche para llegar a que cuando lleguen los lentos estés con pareja. Bueno, entonces el contexto de las palabras en la cultura es muy relevante. Y para nosotros la palabra Mesías puede tener cierto significado, pero para ellos el significado es brutal, es muy profundo, es muy grande. Porque este pueblo de Israel, que había sido escogido por Dios y se sabía escogido por Dios, habían cometido tantos errores en su vida, tantos problemas, se habían alejado tanto de Dios que lo que estaban hoy día sufriendo y viviendo era persecuciones, esclavitud, habían perdido sus tierras, habían perdido su libertad. Entonces vivían bajo un imperio romano que era muy, muy duro. Y ahí están. Entonces Dios venía por años hablándoles a través de profetas y hablándoles que vendría una persona que restauraría esto, que volvería a recuperar lo que ellos habían perdido, un pueblo una persona que los sacaría de la esclavitud, que los volvería a un lugar de bienestar y que traería la paz sobre ellos. Aquel era el Mesías. Entonces, cuando ellos están ahí y escuchan la palabra Mesías, aquel que crucificaron, ese es el Mesías, ellos realmente entienden lo que Pedro está diciendo. Y entonces su corazón es conmovido. Y dice acá, cuando oyeron esto se sintieron profundamente conmovidos. Pero la palabra conmovido significa perforar hasta atravesar. Y la versión NTV dice esto: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Es decir, no es que tuvieron una pequeña emoción, algo los traspasó profundamente. Es estar realmente, no es emocionado, es conmovido. ¿Y por qué les comento esto? Porque hace poco conversaba con alguien de la iglesia respecto al tema de los bautismos. Y si en el tema de los bautismos debiéramos poner ciertos requisitos a la hora de bautizarse, que tampoco son tantos, sino que es ir a una charla, leer un documento al respecto. Cuando uno a veces en la Biblia ve los bautismos, si han leído Hechos, van a ver que los bautismos son bastante espontáneos. En ellos fue bastante espontáneo. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Vamos. En Hechos ven también, Felipe le predica a un etíope. Y el etíope le dice, ¿qué necesitamos? Agua. Ahí hay agua. ¿Me puedo bautizar? Vamos, bautícense. Entonces uno dice, ¿por qué hoy día nosotros podemos tomarnos más tiempo, hacer un curso y todo?
porque ellos entendían perfectamente lo que significaba que Jesús fuera el Mesías. Lo sabían. El peso de esa palabra era muy grande. Entonces, cuando ellos deciden bautizarse, no están tomando una decisión a la ligera, lo están dando todo. Por lo tanto, cuando uno ve lo espontáneo que hay en la Biblia, en realidad eran personas que sabían claramente lo que esto significaba. Y cuando ellos decidían bautizarse, lo que estaban haciendo era realmente rendir toda su vida a Jesús y volverse testigos de Jesús. Entonces Hechos habla y dice que ustedes serán mis testigos en toda la tierra. ¿Han visto en Hechos cuando Jesús dice eso? Serán mis testigos en toda la tierra. ¿Sabes cuál es la palabra para testigos en griego? Y esto no es para parecer así como, el que sabe griego. No. Pero porque es muy relevante. La palabra testigos es mártires, que es mártir. ¿Sabes lo que es un mártir? Alguien que está dispuesto a dar su vida. Por lo tanto, cuando ellos están aceptando esto, ellos entienden que esto no es simplemente que me cambié a un equipo de fútbol y ahora pertenezco a este equipo, así que soy parte de esta barra. No. Es su vida entera que está ahora en esto. Esto es todo lo que tienen. Voy completamente en esto. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Reconocer a Jesús como el Mesías significaba reconocer que uno estaba perdido sin Él. Que todo lo que Dios exigía como el alto moral estándar, yo jamás podría haberlo alcanzado. Y la única forma de llegar a ese lugar era mediante la gracia de Dios. Así que reconocer a Él como Mesías era reconocer que yo necesitaba ser salvado, que mi vida como la había estado viviendo no me había llevado al lugar que yo hubiera imaginado, que yo en mi independencia de Dios no podía más. Es reconocer a veces que uno está cansado de esta vida en la cual uno tiene sueños y anhelos y finalmente nunca llegan, y aún cuando cumplimos esos sueños y esos anhelos, nuestro corazón sigue sintiéndose vacío y sigue experimentando algo que no está y que ni siquiera a veces sabemos de qué se trata. Así que para ellos la decisión de seguir a Jesús es una decisión radical. Radical. Es la declaración, es reconocer que nos sentimos incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos y entonces recurrimos a Él y recibimos su gracia. Y cuando Pedro les está hablando esto, les está diciendo exactamente esto. Hay alguien que quiere salvarte. Hay alguien que vino y dio su vida en una cruz. ¿Para qué? Para poder salvarte. Y Él es el Mesías. Y entonces ellos se dieron cuenta y llegaron a una sola conclusión. Sí, yo también necesito a ese Salvador. Solo no voy a llegar. Entonces, sus corazones fueron traspasados al escuchar esta verdad. Y lo que brotó de ellos fue esto. ¿Y qué debemos hacer? A Pedro, al resto de los apóstoles, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos parte de esto? ¿Cómo podemos ser parte de este reino en el cual nos sentimos tan lejanos y tan distantes? ¿Cómo puedo ser parte de algo como esto? Y la declaración fue muy sencilla. Arrepiéntanse y bautícense. Lo único que necesitan es arrepentirse y bautizarse. ¿Y qué es arrepentirse? Lo hemos hablado otras veces en la iglesia. Porque a veces pensamos que arrepentirnos significa simplemente sentirnos mal. Y entonces viene un castigo, un autoflagelo por lo que he hecho. Pero arrepentirse significa literalmente cambiar la forma de pensar y reconsiderar. Así que cuando estamos hablando de arrepentirse y cuando Pedro les dice arrepiéntanse, ellos no están pensando entonces que tienen que hacer una manda que hay que pagar y que hay que hacer tales cosas para poder ser parte de esto, sino que Él le está diciendo, necesitan arrepentirse, necesitan comenzar a pensar distinto, necesitan reconsiderar si la forma en que han estado viviendo su vida realmente ha dado resultado. Porque esto parte desde el comienzo, parte desde el Génesis. Cuando los primeros dos deciden hacer lo que ellos quieren hacer, por más que Dios les dijo, todo esto es de ustedes. Lo único que les pido es que ese árbol que está allá no lo toquen.
Y entonces, seducido, pero parece que no necesitó mucha seducción, seducidos por esta serpiente, que le dicen, cómanlo igual, porque en realidad lo que Dios les dice no es tan así. No va a haber muerte. La verdad es que va a ser muy bueno para ustedes. Y entonces ellos deciden que quieren hacerlo a su manera y que quieren hacer lo que ellos sienten que es lo correcto. Y entonces desde ese minuto el pueblo de Israel comienza a sufrir lo que es vivir una vida donde en vez de hacer lo que Dios nos está diciendo, que es lo mejor para nosotros, comienzan a hacer lo que ellos creen que es lo mejor. Y lo que viene es finalmente lo que vemos en este tiempo. Un pueblo que ha perdido todo lo que tenía. Un pueblo que ha sido tomado cautivo, lo han sacado de la tierra, lo han devuelto, han vuelto a tener su tierra, han vuelto a perderla, han sido esclavos, han ido para allá, para acá y finalmente nada de eso ha resultado. ¿Por qué? Porque han decidido vivir su vida como ellos quieren. Entonces, cuando Pedro dice arrepiéntanse, reconsideren la forma en que han hecho las cosas, reconsideren la forma en que han llevado su vida. Reconsidera si todo esto finalmente te ha llevado a un lugar en el cual te puedas sentir completo y puedas sentir que las cosas están yendo en un buen lugar. Y si te das cuenta que no, entonces necesitas un cambio y necesitas a un Salvador. Así que cuando hablamos de arrepentimiento, apuntamos a un cambio que viene acá, que viene en nuestra cabeza, que viene en nuestro corazón, que es profundo. Y es bueno entonces darnos cuenta nosotros, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando Dios dice en la Biblia que hay que hacer esto? Y yo digo, ¿sabes qué? La verdad es que yo sé que eso sale en la Biblia, pero yo no logro entender por qué eso es bueno para mí. Así que yo voy a hacer esto otro. Yo sé que Él dice que no hay que mentir, pero yo creo que aquí vale la pena. Es mejor, porque no quiero herir a esta persona, no quiero hacerla sentir incómoda, no quiero quedar mal yo. Entonces voy a ir por este camino porque yo creo que esto es mejor. Aunque la Biblia me diga esto otro, yo creo que esto es para ciertas ocasiones. Ya Dios me mostrará para cuáles. Así que uno empieza a tomar decisiones así. ¿Por qué? Porque esto es lo que está en nuestro corazón. Queremos hacer las cosas a nuestra forma. Y como pasó en el jardín del Edén, que se les dijo que iban a morir, no murieron inmediatamente, porque las consecuencias no son inmediatas, pero empieza algo mucho más profundo a ocurrir. Y la muerte espiritual que vivieron fue terrible. Hasta el día de hoy estamos con esas consecuencias. Entonces cuando nosotros mentimos, no viene una consecuencia inmediatamente mala. Ah, ¿viste que yo estaba bien entonces? Pero entonces comienza una muerte dentro de nosotros. Una muerte donde comenzamos a tomar nuestras propias decisiones por sobre lo que Dios nos dice que es lo mejor para nosotros. Y entonces nuestra voluntad crece y comenzamos a sacar a Dios del trono y comenzamos a reinar nosotros mismos. Y lo que viene entonces va a ser siempre destrucción. Puede que no sea tus cosas materiales, que a veces son nuestro gran indicador de cómo nos va. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está el alma? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus relaciones con tus padres? ¿Cómo está la honra a tu padre? Otro mandamiento. ¿Cómo está la relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo está la relación con tus hijos? Y a veces no somos capaces de ser el conector de que todo esto viene porque en algún minuto decidimos llevar la vida como nosotros queríamos. Así que cuando ellos reconocen que la vida que han llevado no es la que debieron haber llevado, entienden lo que significa arrepentirse. Y sí, ellos quieren arrepentirse y quieren pensar distinto. Y llegan a la necesidad, lo que ellos tuvieron fuera de esto, llegaron a la necesidad de reconocer que necesitaban ser salvos, que necesitaban que alguien los salvara de la vida que estaban llevando, que se repetía generación tras generación, tras generación, tras generación. Y 2000 años después, para poder bautizarnos, necesitamos exactamente estar en el mismo lugar, reconociendo que necesitamos ser salvados y que nosotros mismos no podemos alcanzar el reino de Dios con nuestra fuerza. Nada ha cambiado. La invitación que Él nos hace es a caminar con Él, es a seguirlo.
Pero muchas veces lo que hacemos es invitarlo a Él, a que venga a nuestra vida y camine con nosotros. Cuando en realidad lo que Él está haciendo es invitarnos a que nosotros vayamos a Él y caminemos con Él y sigamos sus pasos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso fue lo que dijo Jesús. 2000 años atrás esas palabras siguen resonando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no voy a ti, tú vienes a mí. Porque si yo voy a ti, tú vas a seguir haciendo lo que quieres. Y entonces tu vida va a seguir en el rumbo que está. Necesitas venir acá. Necesitas arrepentirte. Necesitas reconsiderar la vida que estás llevando y dónde te está guiando. Para que entonces comiences a pensar distinto. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se piensa distinto? Dios tenía todo amarrado. Porque dice, si ustedes se arrepienten y se bautizan en este acto que vamos a hacer, recibirán el Espíritu Santo. Y Él vendrá sobre ustedes. Y Él los llenará. Y entonces Él hará un trabajo desde adentro hacia afuera y comenzará a cambiar tu corazón. Y comenzará a conquistarte. Y comenzará a mostrarte que lo mejor que puedes hacer es seguir su camino. Es escuchar sus palabras. Es obedecer sus palabras. Por eso es tan relevante lo que hacemos hoy. Por eso es tan relevante rendir nuestra vida a Él. Y no solamente invitarlo a que nos acompañe y que de vez en cuando pueda decirnos algo en el oído que nos pueda ayudar. Finalmente, la invitación es esta, es a rendir completa nuestra vida a Él. Es una invitación a ser también no solo el Mesías, sino también el Señor de tu vida. Es decir, rendirlo todo. Rendir nuestros derechos. Reconocer que confío más en Él que en mí mismo. Porque engañoso es el corazón del hombre. Y entonces descubrir que lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. No es lo mejor para Él, es lo mejor para nosotros. Porque Él nos creó y sabe perfectamente aquello que necesitas en tu vida. Y sabe que hay un mundo que te rodea lleno de estímulos, queriendo decirte que hay algo mejor. Y que si te comes este fruto, la verdad, por más que Dios te haya dicho que no es bueno, es mentira. Tú puedes hacer esto porque tú puedes hacer lo que quieras. Confía en ti mismo nomás. Finalmente, si conocemos a Dios más profundamente, nos daremos cuenta que Él anhela lo mejor para tu vida. Así que, queridos, el problema acá con Dios es un problema de confianza. Eso es todo. Y cuando vamos a las aguas, lo que estamos haciendo, lo que estamos declarando, lo que estamos confirmando, es que confiamos en Él. Que quizás nunca antes lo hicimos, pero hemos reconsiderado. Y estamos comenzando a pensar distinto. Y queremos que Él venga, nos llene y nos enseñe a vivir la vida como Él quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente te estamos conociendo, Dios, y confiamos en ti. Confío más en tu criterio que aún en el mío. El bautismo no es simplemente mojarnos. El bautismo es rendirlo todo a Él. Rendir la vida, el corazón, rendir nuestros derechos. Porque finalmente hemos llegado a ese lugar en que Él es digno de toda nuestra confianza. Así que a todos ustedes que se van a bautizar hoy día, yo celebro que estén en ese lugar. Porque no hay mejor lugar en el que podemos estar que lanzarnos a su brazo, que abandonarnos en Él y soltar el control. Así que vamos a ir a las aguas, vamos a tener un tiempo ahora de bautismo. Y les animamos que estén en esto con nosotros, que nos acompañen y que puedan celebrar lo que viene a continuación. Y si alguno de ustedes no se ha bautizado todavía y estas palabras están resonando,
Bueno, vamos a tener más tiempo por delante. Y si alguno de ustedes se ha bautizado y estas palabras igual le están resonando, es un tiempo también para ir delante de Dios y renovar esta decisión. Señor, en algún minuto perdí el camino, pero yo vuelvo a ti. Vuelvo porque reconsidero la forma en que estoy llevando mi vida cristiana. Y Señor, yo quiero volver a confiar en ti. Así que hoy es un día para los que están acá, pero también es un día para los que estamos al otro lado. Invita al Espíritu Santo que venga sobre ti, que venga y te bautice y te llene y traiga convicciones profundas que nada ni nadie pueda alguna vez volver a arrancar de ti. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vamos al agua.